cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris, mas nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover, pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate. Alza tus manos que el Padre la envía otra vez. Y de pronto una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente. Una y otra vez veo llover bendiciones inundándome, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Hola, ¿cómo estás? Hola, me da mucho gusto que nuevamente estemos por aquí viéndonos. Yo sé que tú me ves y tengo la confianza de que estás allí esperando con ansiedad la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Te invito a que oremos antes de iniciar con este tema hermoso que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias Señor, te damos en este hermoso día por tus grandes bendiciones traídas a nuestra vida. Gracias por estos momentos en los que sabemos, confiamos que tú estás con nosotros para que podamos ser edificados con este mensaje que traes nuevamente para nosotros, para nuestras vidas. Nos ponemos en tus preciosas manos para que tú seas el que nos guíe, Señor, para que tú seas el que nos abra ese camino y esa necesidad de seguir tomados de tu mano, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy tenemos un tema muy bonito. Todos los temas que hemos venido estudiando han sido de gran edificación para nuestras vidas, porque yo te puedo asegurar que antes de que empezáramos a ver toda esta serie de los principios que estamos aprendiendo, principios de vida, porque son importantes para tu vida, para mi vida, yo te puedo asegurar que has cambiado en algo. No lo has logrado hacer tú solo, claro. Ahí está la mano de nuestro Padre Celestial guiándote siempre para poder ser mejor persona, para poder agradarle a nuestro Padre Celestial, más que a otra persona, ¿verdad? Más que a alguien con los que estamos conviviendo tal vez. Yo creo que lo más importante es sentirte bien tú, porque estás tratando de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Hoy vamos a hablar de la obediencia. La obediencia trae consigo siempre una gran bendición. El obedecer es un principio
que Dios nos manda a nuestra vida. Y a veces obedecer nos cuesta mucho trabajo, porque luego decimos, bueno, yo tengo que hacer esto. Y si obedezco y lo hago y no quedo bien, o si no obedezco y no lo hago, ¿cómo quedaría? Entonces, a veces hay cierta duda en nosotros cuando hablamos de la obediencia. Pero yo siento que ya somos un poco maduros en base a la palabra, ¿verdad?, de nuestro Padre, y sabemos claramente que si nosotros caminamos tomados de su mano, conforme a esa voluntad que Él tiene trazada para cada uno de nosotros, nos va a ir mejor, ¿sí? Vamos a tratar de caminar en este camino de obediencia, porque claro está que si andamos en la voluntad de Dios, este va a ser un acto continuo de la obediencia que le tenemos que guardar a Él, ¿verdad? Entonces dice, tenemos aquí en Lucas 11:28, que es nuestra cita base, pero Él replicó, antes, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Te das cuenta que si nosotros caminamos en esta voluntad que Dios tiene trazada para nosotros, pues vamos a andar en este camino de obediencia, que es lo que quiere nuestro Padre? Y si nosotros escuchamos y guardamos la palabra de nuestro Padre Celestial, van a llegar grandes bendiciones a nuestra vida, ¿sí? Entonces, estas grandes bendiciones, tal vez tú estés esperando con los brazos o con las manos extendidas por estas grandes bendiciones ahora, en estos momentos, y no las has logrado ver. Y te preguntas, bueno, pues ¿qué está pasando? Si yo estoy tratando de caminar en este camino y no veo respuesta, ¿qué debo de hacer? Seguir en la espera. Acuérdate que ya vimos ese principio también, ¿verdad? Que debemos de aprender a esperar en el Señor, en esa voluntad que Él quiere para nosotros, porque pues Él es un Dios que todo lo sabe, un Dios que está siempre al pendiente de cada uno de sus hijos. Y Él sabe en qué momento va a actuar a favor de nosotros, de los planes que Él tiene para nosotros, no de los que tú tengas. Entonces tenemos que aprender a esperar. Somos muy impacientes, a veces llegamos a ser hasta incrédulos cuando no tenemos bien cimentada la palabra en nuestro corazón, pero es normal que eso suceda en cada uno de nosotros, porque somos humanos, porque no logramos a veces comprender esa gran mente tan sabia. Yo no sé ni cómo describir esa mente, ese ser tan hermoso que es nuestro Padre Celestial. No lo sé, no sé cómo describirlo, porque no logro comprender tantas maravillas que Él hace para nosotros. Y sin embargo, ahí vamos nosotros al camino de la desobediencia, pero nos deja que andemos y después nos vuelve a acercar a sus pies, porque es un Padre amoroso, es un Padre que nos ama, que está al pendiente, como te lo dije. Entonces, hoy tenemos, aparte de esta cita de base de Lucas 11:28, tenemos otra cita bien importante, Lucas 5, del 1 al 11. Esta es una cita, un texto bien importante en cuanto a un milagro que sucedió en la vida de Simón Pedro, que posteriormente él era un pescador, ustedes lo saben, ya hemos leído un poco también de él. Él era un pescador ya veterano, siempre se dedicó a la pesca, pero finalmente terminó siendo ese gran apóstol, ¿verdad? Y ese seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él obedeció, él conoció de Jesús, él obedeció y Dios cambió su vida, así como la tuya y la mía. Si nosotros ya empezamos a conocer de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, porque no lo hemos visto físicamente,
solo por fe, entonces nuestra vida empieza a cambiar paulatinamente. ¿Verdad que sí? Entonces, ya no somos los de antes, ahora somos personas diferentes, más maduras en cuanto a la palabra de Dios, espiritualmente hablando, y esa madurez la tenemos que reflejar en nuestros actos del diario vivir, ¿sí? Dice la palabra de Dios, es sobre la pesca milagrosa. Un día Jesús estaba junto al lago Genezaret. Este lago era el mar de Galilea, el que generalmente siempre escuchamos, ¿sí? Y la gente se aglomeró ante él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido y lavaban sus redes. Subió a una de esas barcas, que era de Simón, y le rogó que la alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Él tomaba esa barca como si fuera una tribuna en donde se paró primero, después sentadito, ¿verdad? Para poderse sentir cómodo, y desde ahí la muchedumbre que estaba alrededor lo pudiera observar y sobre todo pudiera escuchar la gran enseñanza que tenía para ellos, ¿sí? Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Pero por tu palabra echaré la red. Aquí nos está demostrando Simón Pedro el primer sí de la petición que le estaba pidiendo nuestro Señor Jesucristo. O sea, su primer paso a la obediencia de lo que le pedía. Y al hacerlo así, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las 2 barcas de tal manera que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Muchas veces nosotros hemos dicho lo mismo. Yo no me acerco a nuestro Señor Jesucristo o no me acerco a una iglesia porque soy un pecador. ¿A qué vino Jesús? ¿A tratar con los enfermos o a tratar con los sanos? ¿Sí? Y dice, porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por los peces que habían capturado. Lo mismo les pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando llevaron las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir con esta pesca milagrosa? Hoy queremos entender el concepto de la obediencia a través de este apóstol, ¿verdad? Pero esta misma enseñanza nos da la pauta para poder enseñar más situaciones. ¿Qué le dijo ahí? No temas, desde hoy pescarás hombres. Aquí se refiere también a él, a través de su palabra, traerá al reino a los que acepten el evangelio, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, ¿verdad? Entonces, esa es otra gran enseñanza, pero pues como les decía hace un rato, lo importante de este principio que estamos viendo, que es un principio para nuestra vida, es el ver el sí y la disposición que tuvo Simón Pedro para poder acatar las indicaciones que le estaba dando Jesús. ¿Ustedes qué creen qué hubieran hecho? Después de haber estado toda la noche tratando de pescar, porque a eso se dedicaban, ¿verdad? Y no habían capturado nada y habían llegado a la orilla del lago, y ahí, cansados, empezando a limpiar sus redes, como lo dice la palabra, se encuentran con esta muchedumbre y Jesús hablándoles. Entonces viene Jesús y le pide
que acerque su barca, se sube y después le da la indicación de que se aleje un poco para que la gente tuviera una mejor visibilidad de él, ¿verdad? De lo que estaba él diciéndoles. Entonces, ahí, ¿ustedes creen que se irritó Simón? No, no se irritó. Dijo, bueno, al principio él dijo, bueno, pues, ¿cómo es posible que estamos cansados y todo esto? Pero bueno, voy a hacer caso y obedece. Empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo y después de esto le da la otra indicación de que se adentre hacia el lago. Vamos a pescar. Simón Pedro se quedó sorprendido, no se enojó, sí se quedó sorprendido. Si no pescamos durante toda la noche, Señor, no hay nada. Estas no son horas para pescar. Sin embargo, él fue y se adentró. ¿Cuál fue la sorpresa de Simón Pedro? Cuando la barca, las redes empezaron a extraerlas del lago llenas de pescado. Tan es así que tuvieron que hablarle hacerle señas a los de al lado y se acercó otra barca, la llenaron de los peces y estaban a punto de hundirse del gran peso que tenían. ¿No es esa una gran bendición? ¿Quién fue el que se bendijo ahí? ¿Para quién fue la bendición? Pues fue para Simón Pedro, que él fue el que obedeció. Pero sin embargo, también se bendijeron todos los que estuvieron a su alrededor, ¿verdad? Porque ellos aprendieron esa gran lección y aparte tuvieron esa provisión de pescado para ellos. Entonces, Dios nos enseña muchas cosas buenas en cuanto a la obediencia para nosotros. Y si nosotros aprendemos a obedecer, si aprendemos a caminar por este camino, que es un camino muy estrecho, porque acuérdense que tenemos que ir quitando o que ir librando las cosas que nos puedan ir estorbando, inclusive nuestra familia la tenemos que ir haciendo a un lado para poder ir caminando en ese camino sin salirnos y tratar de seguir en la obediencia de nuestro Padre. Pero las bendiciones van a llegar. No mañana, ni pasado, ni en un mes, no, van a llegar cuando Dios lo disponga para tu vida. Porque muchas veces pedimos muchas cosas y entre esas cosas que estamos pidiendo nos pueden afectar, nos pueden hacer daño. Y acuérdense que nuestro Padre es un Padre amoroso que siempre va a tener cuidado de nosotros y nos va a ir librando, nos va a ir haciendo a un lado lo que nos estorbe, lo que nos dañe, porque somos sus hijos, porque nos ama. ¿Sí? Entonces, la respuesta de Pedro marca el comienzo de una vida de fe en Dios. Esa respuesta positiva marcó una vida de fe. Este futuro discípulo eligió obedecer al Señor y dejarle a él las consecuencias de su decisión. ¿Sí? A lo mejor obedeció sin enojarse, porque ya lo dice la palabra, pero tal vez un tanto incrédulo, porque él ya había estado toda la noche ahí, no había logrado nada, ¿sí? Entonces, obedece y se deja llevar. Bueno, pues si tú me estás dando esta orden, yo la obedezco. Y se dieron cuenta de todas las bendiciones que llegaron a ellos, ¿verdad? Entonces, esto es el resultado de la obediencia. Y eso puede ser también para tu vida. Si tú obedeces a todas las indicaciones que Dios te da, van a llegar resultados muy positivos a tu vida que te van a confirmar, solamente te van a confirmar la gran soberanía y el poder que tiene nuestro Padre Celestial. Sobre ti, sobre mí, sobre todo, porque Él es el dueño de todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza es hermosa porque
la petición que hizo nuestro Señor resultó un milagro que transformó no solamente la vida de un pescador, como lo dije hace un rato, sino la vida de todo ese grupo de personas que estaban ahí. ¿Tú qué hubieras hecho? A veces necesitamos que ocurran cosas muy fuertes a nuestra vida para poder obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Si andamos por el mundo divagando nada más a la ligera, nos suceden muchas cosas que nos traen sufrimiento, las malas decisiones nos traen siempre sufrimiento, y las consecuencias que vivimos son a causa de lo que nosotros hicimos, de nuestros propios actos, ¿sí? Entonces, cuando tú obedeces lo que Dios quiere para ti, Él te lo hace saber de una manera u otra, te lo hace sentir en tu corazón, te pone a las personas indicadas a lo mejor enfrente para que hablen en lugar de Él, vamos a llamarle así, para que te den su palabra de aliento, de esperanza, de dirección, de lo que tú necesites en ese momento. Y ahí está Él, siempre al cuidado de nosotros. ¿Qué no te basta eso, hermano, para ir enamorándote cada día más de nuestro Padre Celestial? Pero también para sentir ese temor, ¿verdad? Ese temor, ese respeto hacia Él para poder seguir haciendo la voluntad de Él. Yo creo que sí. Esto que trae a nuestras vidas no es por casualidad. Nuestro Padre siempre nos deja grandes enseñanzas, nos enseña con la vida de estos grandes apóstolos, de estos grandes discípulos de Él, nos lo trae a nuestra vida, al presente, para que nosotros podamos ir en ese camino sin temor a equivocarnos, ¿verdad? Entonces, aquí en nuestro estudio nos marcan 3 razones importantes para que nosotros podamos tener o recibir mayores bendiciones a nuestra vida. Y la número 1 es: obedecer a Dios en los asuntos pequeños es un paso esencial para recibir mayores bendiciones de Dios. Aquí lo estamos viendo ahorita con el ejemplo que nos trae de este pescador, de Simón Pedro. Ahí lo estamos viendo claramente. Si Pedro hubiera dicho algo distinto a un sí, se habría perdido la experiencia de la pesca más maravillosa de su vida. Pero debido a la obediencia de Pedro, el Señor proveyó un milagro que no olvidaría jamás. Entonces, Pedro no dudó tantito siquiera en decir el primer sí, porque yo creo que sintió ese gran poder de nuestro Señor Jesucristo y esa soberanía que emanaba al estar cerca de Él. Él decía, bueno, este es un joven carpintero, ¿qué me va a venir a enseñar? Fíjense la gran experiencia que vivió, ¿verdad? Entonces, obedeció en un asunto muy pequeño que no le costaba nada. Es como cuando nosotros salimos a la calle y nos dice nuestro padre o nuestra madre, te vas a hacer tal o cual mandado, pero no te vayas por esa calle, vete por la que sigue. Ah, no, y nosotros vamos por donde nosotros estamos diciendo que ahí está lo correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Nos equivocamos. Podemos tener un accidente, un tropiezo, ¿verdad? Por no obedecer. Eso es el principal acto que vimos ahorita de este gran apóstol de Pedro, ¿verdad? Dio su primer muestra de obediencia y experimentó el mejor milagro de su vida. El número 2, nuestra obediencia siempre beneficia a los demás. La palabra de Dios nos dice, piensa en cuántas personas fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Muchas, las que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, les dije hace un rato, Pedro obtuvo la gran bendición por obedecer, pero se benefició toda la gente con esa gran pesca que hubo.
¿Qué es lo que puede pasar cuando tú eres obediente? ¿Tú crees que se pueden beneficiar terceros? A menudo sí, generalmente así. Dice nuestro texto, Dios a menudo recompensa a terceros, en particular a aquellos más cercanos a nosotros como resultado de nuestra obediencia. Por ejemplo, cuando un padre obedece al Señor, su familia entera cosecha las bendiciones de Dios. También tenemos el ejemplo de cuando la obediencia es de un hijo. Cuando la obediencia es de un hijo, viene la bendición para los padres. Esto no significa que quienes elijan desobedecer al Señor escaparan a la disciplina en virtud de la piedad de otra persona. Claro que no. Nosotros vamos a ser libres de nuestros propios actos. Acuérdense que eso ya lo hemos aprendido. Mi llamado a la obediencia siempre va a demandar una respuesta personal, ¿sí? O sea, yo obedezco, yo soy padre de familia y por mis obediencias vienen las bendiciones a mis hijos, a mi familia, ¿sí? Pero no por ello vas a escapar de ser demandado en tus propios actos de manera personal. Claro que no, porque recuerden que Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo nos comportemos, de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a lo que aprendamos también. Es lo que nos va a demandar nuestro Padre. No estemos confiados en decir, ay, pues, ora por mí, pídele que esto, pídele. Óigame, pues, ¿de quién es la necesidad? Claro que a veces hay necesidades familiares, ¿verdad? Y entre todos pedimos, nos arrodillamos a nuestro Padre Celestial para que nos ayude, para que voltee sus ojos maravillosos hacia nosotros, ¿verdad? Pero trae bendiciones, nos ayuda cuando es la voluntad de Él y cuando Él sabe que eso que tú le estás pidiendo, que yo le estoy pidiendo, va a ser de buena fuente para nosotros, ¿verdad? Si no, no. Si va a ser algo que te va a perjudicar, Dios no te lo va a dar. Dios te va a apartar de ahí. Y cuando llegan las bendiciones, debemos de agradecerle también a nuestro Padre. No nada más se trata de que ya le pedí, ya me complació y ya me olvidé. Y nada más decimos, pues es que Dios te bendice. Sí te bendice, pero también tienes que voltear a ver ese Dios. Tienes que agradecerle, tienes que creerle, tienes que obedecer. Esa es la palabra, lo que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Si no, no caminas de acuerdo con lo que nuestro Padre Celestial quiere, ¿sí? Entonces, sí hay ese beneficio para los terceros, pero nos demanda. Dios nos demanda siempre. Y el tercer punto, si obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. ¿Qué le pasó a Pedro cuando acató el sencillo requerimiento del Señor? Jesús vio que Pedro le obedeció. Entonces realizó el milagro que llenó de asombro al discípulo. Cuando lo llenó de asombro, ¿cuál fue la actitud de Pedro? Cayó de rodillas ante él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Señor, apártate de mí, por favor, porque yo soy un gran pecador. Eso le dijo Pedro, avergonzado. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo que no temiera. No temas, porque desde hoy vas a ser un gran pescador de hombres, le dijo. Qué gran enseñanza. Porque a partir de lo que Pedro aprendió, él fue fielmente seguidor de nuestro Señor Jesucristo y efectivamente fueron compartiendo ese evangelio con él, ¿verdad? Y fueron trayendo al reino más gente que creyera en el evangelio. A eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo. Pero Pedro lo que hizo fue entonces dejar
dejar todo su oficio de pescador y seguir a nuestro Padre. Debemos reconocer que obedecer a Dios siempre es la manera más sabia de proceder, porque Dios puede tomar cualquier vacío nuestro, cualquier vacío que tengamos en nuestra vida, Dios lo toma. Háblese de finanzas, de las relaciones de nuestra vida profesional, de las relaciones de nuestra vida familiar. Muchas veces sentimos que tenemos todo lo material que necesitamos para poder vivir. Sin embargo, tenemos ese gran vacío en nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a visualizar estas grandes enseñanzas. Y en lugar de alejarnos porque no nos están saliendo bien las cosas, acercarnos a nuestro Padre Celestial. Él se va a encargar de llenar esos vacíos que hay en tu corazón a pesar de todo lo que tú tengas al alcance de tu mano. ¿Sí? Entonces, el mismo Dios soberano y omnipotente que mantiene tu corazón latiendo y los planetas en su órbita, Él es capaz de lidiar con los resultados de tu obediencia, porque Él es todopoderoso. Es omnisciente, omnipotente, Él todo lo puede, todo lo ve. Y cuando Él diga que haga algo y usted o tú, no, sin lugar a dudas, sepas que es la voluntad de nuestro Padre, obedece. Obedece con base única y exclusiva de quien te está diciendo lo que tienes que hacer. Sin ninguna duda, hermano. Porque nuestro corazón lo siente, a través del Espíritu Santo, Dios nos va guiando y nos va dando esas señales para que podamos ir obedeciendo los mandatos de nuestro Padre Celestial. De verdad, esto se da paulatinamente, como te lo he venido diciendo, porque no es un proceso fácil. Todos estos procesos son difíciles y también dolorosos, pero nos enseñan, nos dejan gran sabiduría y nos llenan ese vacío que ningún hombre puede llenar. ¿Sí? Ningún hombre, ninguna riqueza, ninguna opulencia que tú tengas en la vida puede llenar esos vacíos que hay en el corazón. Solo nuestro Padre Celestial es capaz de hacerlo. Solo Él, porque Él te conoce, porque Él sabe tu corazón, lo que hay ahí. Entonces debemos de dejarnos guiar. Debemos de obedecer sin lugar a dudas. Él actuará. Él bendecirá tu vida. Él va a recompensar con una sensación de paz y gozo que no se comparan con nada de lo que el mundo te ofrezca. Muchas veces decimos, ¿cómo puedo lograr hacer esto? Yo que estoy acostumbrado a andar en el mundo, yo que estoy acostumbrada a andar en reuniones, en fiestas, en irme de compras, en muchas cosas que únicamente me estoy haciendo para llenar esos vacíos que hay en mi corazón, no lo voy a poder lograr. No, no lo voy a poder llevar a cabo. A veces lo decimos o lo decíamos o lo sentíamos. No sé si te pase, pero como te vuelvo a repetir, cuando Dios empieza a ocupar ese espacio importante en tu corazón, todas esas cosas que yo te mencioné van pasando a segundos términos. Inclusive a veces ya no tienes ni deseos de ir a fiestas. Inclusive ya no tienes ni deseos de andarte comprando ropa de marca. Porque lo que dices, ¿para qué quiero esa ropa? Si eso es lo que no me viste. Lo que me debe de vestir es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es difícil, pero yo te sigo invitando para que tú no te desanimes. Si me estás viendo por primera vez, yo te invito, lo mejor que podemos hacer es llegar a los brazos de nuestro Padre Celestial. Él es el que va a llenar todos los vacíos. Si nosotros caminamos de acuerdo a su obediencia, y te preguntarás, ¿pero cómo lo voy a hacer? Él te va a dar la pauta, Él te va a guiar.
Él se va a encargar de guiar tu corazón para que tú vayas viendo esas indicaciones, o que vayas escuchando esas indicaciones que Dios te da, y te va a tomar de su mano para llevarte por este camino. Te invito para que lo hagas en estos tiempos que estamos viviendo de gran incertidumbre en el mundo, de grandes pruebas, tormentas en nuestras vidas, por muchas pérdidas que estamos viendo. Te invito para que te afiances de la mano de nuestro Señor Jesucristo y trates de descansar en los brazos de nuestro amado Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias te doy en este tiempo en el que tú has dispuesto para que podamos seguirnos edificando, para seguir aprendiendo de tu palabra tan hermosa a través de estas parábolas, de estas citas que traes a nuestro presente, para que podamos entender lo que tú quieres en base a nosotros, para que podamos caminar en base a la obediencia a la que tú nos mandas, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza, y te pedimos que la guardes en el corazón de cada uno de nosotros, pero sobre todo que aprendamos a vivirla, Señor. En tus manos quedamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Gracias.